Hola, 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 hola. Muy buenas. Bueno, pues, donde lo dejamos el viernes, pues seguiremos. Ya con un poquito más de voz, o con mejor voz de la que tenía la semana pasada. Bueno, acababa el viernes con que al final, después de tantas vueltas y revueltas con el tema de los resentimientos, me encontré que al revisar mi inventario, en mi lista de resentimientos casi ninguna de las personas que tenía anotadas pues me había hecho daño sin que previamente yo hubiera hecho alguna cosita. Y esto ya pues fue el colmo del desconcierto, porque una vez más y a lo largo de todo el proceso de rehabilitación me encontraba con que el responsable de todos mis desastres lógicamente era yo, que solamente había vivido pendiente de lo que los demás me habían hecho sin detenerme nunca a pensar en lo que había hecho yo. Así me lucía el pelo, ¿no? Bueno, por tanto, la clave a partir de este momento pues fue el hecho de reconocer mis motivos en todo este cacao maravillado, ¿no? Había que hacerlo y lo hice. Me puse a revisar de nuevo, de principio a fin, cada uno de los resentimientos, pero esta vez dejando al margen lo que yo consideraba que la gente me había hecho a mí. Y traté de recordar lo más exactamente que pude el papel que había jugado yo en cada situación. Y esto fue una movida importante, sobre todo para mi ego, porque la negativa a pensar sobre eso era sistemática, ¿no? Cuando intentaba abordar en mi cabeza alguno de los procesos de resentimiento que tenía anotado, parece que se producía un motín en mi cabeza, pero un motín de cojones. O sea, era alucinante ver cómo todo mi proceso mental, todo mi ego se revolvía a zarpazos contra la posibilidad de poder reflexionar sobre cuál era mi función en todo aquello que tenía allí. Es que si por mi ego hubiera sido, yo creo que hubiera desaparecido ya y se hubieran quedado la lista de resentimientos con las causas y todo lo demás como si no se le hubieran o no le hubiera pasado a nadie nada de eso, ¿no? Porque si desaparezco yo, ¿dónde se queda mi resentimiento, verdad? Entonces me puse a reflexionar sobre qué papel había jugado yo en cada situación de las que tenía anotadas, cómo ocasioné el problema o cómo lo empeoré, porque aquí el chaval era un artista, ¿no? Así que comencé con la primera persona de la lista que había hecho, ¿no? Y estuve observando pues lo que había anotado en cada una de las 3 columnas de las que ya hemos hablado, ¿no? Y luego pues reflexioné sobre qué había hecho yo para provocar que aquella persona se desquitara conmigo o me hiciera la pifia que me quiso hacer. Y aquí me quiero detener a reflexionar sobre los 4 defectos de carácter que, según parece, o eso dicen los expertos, todas las personas humanas tenemos en común, porque de otra manera pues no se va a entender lo que trato de explicar después. Estoy hablando del egoísmo, la deshonestidad, el miedo y la falta de consideración. Porque parece que en ocasiones, pues, y es natural, pues obviamente es humano, pues casi todo el mundo reacciona, como digo, en ocasiones de manera egoísta, o de manera deshonesta, o de manera temerosa, o de manera desconsiderada. Tratar sin ninguna consideración al personal, pues bueno, en más de una ocasión, sobre todo cuando está uno con el morro caliente, pues es bastante fácil. Y cuando está irascible, pues también, por lo menos yo, porque cuando se me desata el cornelio que llevo en la cabeza, joder, no dejo títere con cabeza, ¿no? Entonces, tenía que mirar qué es lo que pasaba en todo esto. Porque está claro que teniendo la lista que tenía yo de resentimientos, pues debía hacerlo más a menudo y más profundamente con otra gente, porque, bueno, qué coño, cada uno sabrá lo que tiene en su armario, ¿no? Yo estoy hablando del mío. Y en el mío había mucha tela que cortar. Entonces,
Al examinar el inventario de nuevo y descubrir que tuve que ver yo en cada situación, pues aparecieron, pero con bastante claridad, algunos de estos 4 motivos. En ocasiones 2, en ocasiones 3 y en ocasiones los 4 juntos, ¿vale? El egoísmo, la falta de honestidad, el miedo y la desconsideración. Si le dais unas vueltas al tema y hacéis la lista en condiciones y os ponéis a reflexionar, esto os puede ayudar. Yo no digo que... yo hablo de lo que tengo yo, que bastante tengo con lo mío, ¿no? Así que decidí, con todo lo listorreta que soy yo, pues que a las 3 columnas iniciales había que añadir una columna más. La 4ª columna. El título de la 4ª columna, sencillo. ¿Qué hice yo? Y en ella pues fui anotando mi motivo básico en el conflicto, dependiendo de cuál fuera, o varios, como he dicho, si esto era así. Me tuve que plantear si había sido egoísta, si había sido deshonesto, si había tenido miedo o si había sido un desconsiderado con alguien, y lo añadí a la lista. Por lo tanto, la tabla de resentimientos inicial que os sugerí con 3 columnas, pues la podéis coger el papelito y tirarlo al papelero y hacer de nuevo otra hoja con 4 columnas. En la columna de la izquierda, tal como hablamos en la primera vez, en la primera hoja, estoy resentido con persona, lugar, cosa, lo que sea. Ahora la piedra del camino con la que tropezaste y te rompiste el dedo gordo del pie, por la punta si quieres. Estás resentido con la piedra, pues vete a la piedra y le cuentas tu película. Estoy resentido con quien sea, lo que sea, institución, cosa, persona, etc. ¿Por qué estoy resentido? ¿Cuál es la razón por la que estoy resentido? En la segunda lista. Es decir, la segunda columna, ¿vale? Estoy resentido con, primera de la izquierda, segunda de la izquierda, ¿por qué? Tercera columna. Esto afecta a mí, y hablamos otra vez de la otra vez de las causas que tienen que ver, las causas básicas, que son la autoestima, el orgullo, las relaciones personales, la seguridad personal, las relaciones sexuales o las ambiciones, ¿no? ¿En qué ámbito de vida me afecta el conflicto que tengo con esta persona o cosa con la que estoy resentido? Y finalmente, en la columna última, en la de la derecha, ¿qué hice yo para merecer esto que decía la canción, ¿no? ¿Qué hice yo para que este conflicto esté como está en este momento y resultara como resultó en aquel entonces, ¿no? Y tengo que entender que en esta 4ª columna, a la derecha del todo, tendré que anotar cuál de las áreas o los motivos básicos por los que yo colaboré de alguna forma en esto, si fui, como he dicho, demasiado egoísta o demasiado deshonesto o demasiado miedoso o demasiado falto de consideración. Y lo tendré que apuntar al lado. Así que me puse al lío intentando ver en todo esto qué clase de vértigo se producía en mí. Y saqué una conclusión nueva, ¿no? El defecto que con más frecuencia apareció en la lista era el defecto que en aquel momento tenía más dominio sobre mí. Es decir, cuanto más apareciera el tema egoísmo o el tema desconsideración o el tema miedo, pues se estaba claro que se hacía necesario trabajar más sobre ese defecto de carácter y sobre todo lo que representa, ¿no? Estas 4 taras de personalidad a mí me ayudaron muchísimo a definir la naturaleza exacta de mis defectos de carácter, ¿no? Porque normalmente a lo largo de mi vida siempre he funcionado sobre la propulsión que me daba el miedo, ¿no? El miedo era básicamente lo que a mí me movía a ser deshonesto, ¿no? A ser egoísta y a ser un desconsiderado. Y yo creo que la hebra corrosiva, que es el miedo, del que ya hablaremos más adelante también, posiblemente igual después de los resentimientos nos metamos con el miedo, quizá es la causa de todos mis desastres, ¿no? Quien nace
acogotado por el miedo, quien nace y crece acogotado por el miedo, se va a mover siempre, pues como he hecho yo, en procesos de defensa o ataque, ¿no? Siempre en guardia, preparado para recibir o para dar antes de que te den, ¿no? Y al final, pues, uno se acaba mostrando como un puto egoísta o como alguien, pues, totalmente bustero, falto de honestidad y falto de consideración con la gente con la que se trata, ¿no? Parece que, pues eso, te desenvuelves en un medio hostil y todo el mundo te da miedo y las únicas armas de defensa que tienes, pues, son la mentira, el egoísmo y la falta de consideración. No creo que estás diciendo nada raro, ni que a una persona adicta no conozca. Igual con este planteamiento no conoce estos síntomas, ¿no? Pero me parece que son todos bastante humanos y no solamente nos afectan a nosotros, a los adictos. Creo que si damos una vuelta de periscopio alrededor nuestro, la mayor parte del entorno social en el que nos movemos, quién no tiene procesos quién no es egoísta en ocasiones, quién no utiliza la mentira o es deshonesto, quién no tiene miedo y quién no tiene falta de consideración muchas veces. ¿Cuántas veces nos han tratado a nosotros con desconsideración? Pero bueno, aquí estamos hablando de barrer la parte de acera que nos toca a nosotros. Y yo estoy hablando de la mía, en concreto de la mía. Así que, al trabajar sobre mí de esta manera, pues lo que se hizo evidente es que cada uno de mis resentimientos eran, en buena parte, pues el resultado de mis propias provocaciones. Y lo que es más claro todavía, que ni esas provocaciones, ni esos resentimientos hubieran existido si yo no hubiera sido egoísta, deshonesto, miedoso o falto de consideración. Porque no lo hubiera provocado, sencillamente. Pero claro, si yo no hubiera sido egoísta, ni deshonesto, ni miedoso, ni falto de consideración, pues a lo mejor estaba ya en los altares, no te jode. Y en vez de ser un humano con pantalones, pues no sé, sería un querubín con alas en la chepa y que estaría por ahí repartiendo bendiciones urbi et orbi, ¿no? Pero como parece que eso no hay, porque el mundo está hecho un asco, pues claro, yo soy de los del montón. De los del montón. Y estas cosas me pasaban. De modo que me planto ante una situación, y la situación es: ¿cambio o no cambio? Porque con todo este conocimiento profundo de mí mismo, pues uno se tiene que plantear si realmente quiere deshacerse de todo este montón de mierda, ¿no? Tanto pasado como futuro. Y te puedes encontrar con una sorpresa mayúscula. Yo, por lo menos, yo me sorprendí al darme cuenta de que lo único que me impedía liberarme de todo este montón de porquería era mi propio miedo. O el hecho de no tenerlos conmigo, de no tener conmigo los resentimientos, mi compañía perenne, lo que me acompañó desde chiquitín, desde crío, que empecé a resentirme con la gente y con las cosas y hasta con los animales, sobre todo con un burro y con la cerda que me hizo esto aquí. O hacía que desaparecieran, o por lo menos lo intentaba. ¿Cuál era mi postura en todo esto? Me daba miedo desprenderme de mi compañía más habitual. Antes que el alcohol estaba el resentimiento, antes que el tabaco estaba el resentimiento. Y cuando dejé de consumir, seguía estando el resentimiento. Distorsionado por una mente ya totalmente inundada de alcohol y bueno, pues paranoide con unas ideas de persecución y daño pues totalmente locas, ideas locas que fueron distorsionando toda mi capacidad de entendimiento y de la realidad. Lógicamente, esto estaba ahí. Si me llegué a plantear en un momento dado hacer una barbaridad como esta que estoy comentando, es porque seguramente mi cabeza no se había ido del todo y todavía me quedaba un resquicio de cordura, ¿no? Porque cuando uno vive con miedo a que desaparezcan los resentimientos, el miedo a no tenerlos contigo, bueno, pues que realmente, si yo me quiero quedar con esto, ¿a qué es? A lo que realmente tengo miedo.
Si tengo miedo a perder esto, es porque tengo miedo, pues seguramente, a la paciencia, a la tolerancia, a la buena voluntad, al amor, a todas las cosas que ocuparán casi con seguridad el vacío que dejen los resentimientos cuando se hayan ido, cuando los haya echado. Me daba miedo la serenidad, me daba miedo la felicidad y me daba miedo la paz mental. Y sobre todo me daba miedo una cosa: cambiar. Me aterraba el cambio. Siempre he sido de lo malo conocido más que de lo bueno por conocer. Me aterraba el cambio. Así que vi con claridad que cuando no quiero, y veo todavía que cuando no quiero deshacerme de algún resentimiento es porque tengo miedo a vivir sin él. Tengo miedo a vivir sin él porque parece que el resentimiento, el resquemor, el enfado permanente es una especie de batería alcalina que no se acaba nunca, ¿no? Y está siempre que me da marcha al cuerpo, ¿no? Que me da marchita. Me da miedo vivir sin ello y estoy utilizando ese miedo como excusa para no hacer algo que debo hacer o para hacer algo que no debo. Luego ya buscaré la manera de justificarlo. Lo que pasa es que una lista de resentimientos te desmantela todo este montón de trampas que lógicamente y mentalmente son mucho más rápidas de lo que pueda ser un proceso escrito. Pero el proceso escrito baja de vueltas, baja de revoluciones, una mente adicta como la mía. Y le guste o no le guste a ella, cuando me pongo a escribir, ¿se baja de vueltas o se baja de vueltas? Sí o sí. Y además, cuando soy capaz de meter la cuchara y sacar todas las verdades que intento ocultarme, con la buena voluntad de decir estoy haciendo algo y voy a cambiar, ya sé que me va a costar cambiar, ya sé que me va a costar enfrentarme a mí mismo, a mí mismo, a esa parte de mí mismo que llevo que tengo tan entrenada a lo largo de tantos años, ¿no? Tan bien ejercitada. Pero cuento con una ventaja: ya no consumo. Con lo cual le he quitado un abastecimiento muy importante para todas las funciones que ella hace. Le he quitado su alimento más importante. Ahora estoy yo solo con ella. Y aunque no estemos todavía en igualdad de condiciones, hacer este tipo de maniobras, como puede ser la tabla de resentimientos, la tabla del miedo o la psicobiografía, esto iguala mucho la pelea. Iguala mucho la pelea. Ya no tiene tanto alcance, no tiene tanta posibilidad. Porque creo que viene a ser como no sé, un cristal limpio, un cristal sucio, ¿no? Si tú dejas que el cristal se vaya ensuciando, al final que caigan 4 o 5 gotas más de mierda, pues no te va a suponer ningún trastorno. Pero cuando limpias el cristal, cualquier motita se nota, ¿no? Y eso yo creo que es un poco esto, ¿no? El hacer todo este proceso de reflexión y de interiorización hace que uno llegue a estar, pues, a tener esa sensación de limpio por dentro, ¿no? Y a partir de ahí cualquier cosa que caiga, joder, pues molesta. Y si molesta, la tendencia es a quitarla. Además ya sabes cómo, ¿no? Yo no tengo por qué dejar que se acumulen ahora los resentimientos. Si tengo un problema con alguien, voy a intentar solucionarlo lo más pronto que pueda, porque me jode tener dentro eso. Me siento mal. Y a veces me siento mal cuando quiero solucionar una situación y no puedo hacerlo. Y estoy dando vueltas y vueltas. Y no porque yo no quiera, sino porque la otra parte no me deja. Y estoy dándole vueltas al asunto para arriba y para abajo, y buscaré por un lado y buscaré por otro, pero hasta que no consiga ponerme cara a cara con lo que tenga que ponerme, no paro porque yo lo que quiero es estar bien. Y si eso me está escociendo por dentro, yo tengo que buscar la manera de curarlo. Y la manera de curar estas cosas es afrontarlas. Es superar el miedo. Es superar el miedo. Y es sacarle el zancarrón lo más pronto que uno pueda. Pues si ha metido la pata, cuanto antes la saques mejor. Vas a evitar el tener que estar resentido por haberte equivocado tú. Porque a mí los resentimientos que más daño me hacían eran aquellos que había provocado yo. Los que me provocan otros no son más que ofensas. No son resentimientos. Los resentimientos que yo vivo o he vivido han sido aquellos que se han generado a causa de mi propia provocación. Por eso estoy resentido, porque no con la situación, con la persona o con la cosa que provocó, porque en realidad la cosa o la persona que lo provocó fui yo.
Estoy resentido con haber vivido toda mi vida provocando resentimientos para poder abastecerme de ellos. Y cuando me los quiero quitar, parece que hay una fuerza oculta en mi interior que se niega a hacerlo, que se niega a liberarme de todo ese montón de mierda. Y digo, si yo no quiero tener todo este estiércol aquí, ¿por qué cojones lo voy a tener que estar soportando? Luego ya se encargará la gente, la vida, tú mismo, de ir llenando otra vez el cubo. No te preocupes si esto es... Aquí no se aburre nadie si no quiere aburrirse. Esto es muy entretenido. O sea, por una forma o de otra volverás a meter mierda, ¿no? Pero ya has articulado una manera, una forma, un método para poder solucionar estas cosas. Y cuando te molestes, cuando te molesten, cuando uno vea, cuando yo veo que ya está la situación mal aquí dentro, que ya que empiezan a salir avispas cuando veo a alguien, porque he tenido algo con alguien, o porque he dejado algo sin solucionar, o porque he dejado algo... cuanto más pronto mejor. Cuanto más pronto mejor. Yo no digo que no te enfades con nadie, yo no digo que no me vaya a enfadar con nadie. Yo me enfado con quien me da la gana, o con quien me parece que en ese momento me tengo que enfadar, y punto pelota. ¿Vale? Pero una cosa es eso, y otra cosa es estar con el rum del resentimiento, que lo único que hace no es mantener el enfado, sino incrementarlo. Y con él, mi propio mal, y mi propio mal, y mi propio mal, y mi propio mal. Y con ello, la creencia idiota, porque es idiota, al menos en mi caso, es idiota, de que estando resentido, le estoy jodiendo a la persona con la que estoy resentido. No me estoy jodiendo más que a mí. Haciendo fotocopias del dolor un día y otro 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 día. El resentimiento, repito, como dije al principio de este trabajo, es un veneno que me tomo yo esperando que le haga daño a otros. Y solamente me hace daño a mí. El que está envenenado, el que ha estado envenenado durante muchísimos años he sido yo. Y es lo que hay. El veneno del resentimiento, como el veneno del alcohol que me tomaba, como el veneno del tabaco que me fumaba, solamente me ha hecho daño a mí. Lógicamente, alrededor mío también ha generado daño. Las tres cosas. El tabaco, el alcohol y el resentimiento. Hay daños colaterales en todo esto, ya lo sé. De modo que me tengo que poner las baterías, las nuevas baterías, esta vez de litio, para poder funcionar de una manera clara, porque en todo caso lo que me define en el plano de los resentimientos es mi carácter egoísta, deshonesto, temeroso y falto de consideración. Eso es lo que me define. Y esa es mi fotografía. Y si os gusta, pues muy bien. Y si no os gusta, pues muy bien. Así que excusas para cambiar, millones. Para no cambiar, perdón. Excusas para no cambiar, para mantener las cosas como están, millones. Entre ellas los resentimientos, el miedo, la deshonestidad, el egoísmo, la falta de consideración y todas las demás que uno quiera añadir. Pero razón para no cambiar, ninguna. De verdad, ninguna. Se puede cambiar, se debe cambiar, es bueno cambiar, la vida es cambio. Y tenemos el poder de gestionar ese cambio, de llevarlo adelante. ¿Fácil? No. ¿Imposible? No. Es cuestión de empezar, como todo. Y hacer un hábito de vida sano, en el que no haya lugar para todo este montón de mierda. Porque si no os va a hacer padecer mucho. A mí me lo ha hecho. Pero bueno, como yo soy tan rarito, pues a lo mejor hay gente que puede vivir con esto y no echar cuenta de ello. Y el que pueda vivir con esto, si no le hace daño, joder, pues entonces es que no tiene resentimiento. Porque el resentimiento hace daño, ¿eh? Siempre hace daño. A quien lo tiene. A quien lo tiene. Y no se puede exportar. Lo hables con quien lo hables, se lo repitas a quien se lo repitas, se lo cuentes a quien se lo cuentes. Por muy mal que estés hablando a alguien de alguien con quien estás resentido, no le puedes exportar el resentimiento, el otro no te lo va a comprar. No puede. Sencillamente no puede. No le ha pasado a él. Así que el resentimiento es como la culpa. Cuando te cae encima todo el mundo se lo quita. Menos el que lo vive. No se lo puedes echar a nadie. Como la culpa. No se la puedes echar a nadie. De modo que, pues mira,
puestos a elegir, yo he elegido estar bien. Y paso de estar mal. Paso de estar podrido de resentimiento. Me ha hecho mucho daño. Así que, como decía el otro, que les den. Yo quiero estar tranquilo. Sobre todo, quiero estar tranquilo. Eso es todo lo que necesito ahora mismo en esta vida. Tranquilidad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema de los resentimientos. Espero que os haya aportado algo el tema y desde luego espero que cojáis la hoja de papel y hagáis todo este proceso. La hoja de papel o el cuaderno, no, que las listas pueden ir en una hoja, en otra hoja, en otra hoja o en un proceso mucho más extenso. Podéis hacerlo de una manera totalmente extensa, con todos los matices y colores que queráis. Y desde luego que dará una fotografía aproximada de quiénes sois. Y bueno, pues eso. Personas humanas, que he dicho antes, ¿no? Seres humanos. Con cositas como todos. Pues luego somos entretenidos de cojones, ¿eh? Como para aburrirnos estamos nosotros. Mañana nos vemos. No sé si voy a empezar con el tema del miedo o voy a empezar con otra cosa. Pero en cualquier caso estaré aquí. Así que besitos y hasta mañana. Que seáis buenos, que ya quedamos pocos.